Anteúltimo tema. Manejo de señales con temporizadores. Bueno, el cronograma dice que tenemos que haber terminado la clase el lunes, creo. Pero sabíamos que lo íbamos a ir ajustando. Nosotros ya vimos un temporizador, que es el temporizador del sistema, y esta vuelta, este año lo vimos como más extensamente o más detenidamente o más prácticamente que años anteriores. Hacemos un recorrido que les va a costar un poquito menos esta parte. Nosotros ya hicimos parpadear un LED o manejar tiempos relativamente precisos utilizando el temporizador. ¿Sí? Ahora, nosotros al usar un temporizador mejoramos la precisión en el periodo. ¿Sí? Porque sabemos que si se demora y hay latencia en la atención de la interrupción, esa latencia no se convierte en un error acumulativo. ¿Se acuerdan que habíamos hecho el dibujo? Sí. Sin embargo, esa latencia interfiere en el periodo de la señal, porque como yo la prendo en la rutina de servicio al LED, lo que tengo es que la latencia, habíamos dicho que si yo programaba para 100, para 300 y para 500, como hacía el anterior más 200, el anterior más 200, listo, no hay problema, esto se mantiene en 200. Pero si tenía una latencia variable, iba a aprender un X1 después, iba a apagar un X2 después, iba a aprender un X3 después. Y si la latencia es variable, esto no va a tener 200 y esto no va a tener 200. Se van a compensar, este tendrá 190 y este tendrá 210. Pero no van a tener 200. ¿Sí? Esa señal que hace así y a veces hace así y a veces hace así, o sea, ese cambio en el ancho, si lo viéramos en un osciloscopio, es lo que se llama jitter. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el periodo de la señal que estoy generando no es constante. Para un LED que parpadea en una placa no hay problema, pero para otras cosas sí puede haber problemas. ¿Sí? ¿Tiene esa variación? Porque la latencia de interrupción puede ser variable. ¿Pero para la misma interrupción? Sí, porque está teniendo otra interrupción, porque se combina con otra y entra cuando quiere. Ya dijimos, ya vimos que era muy difícil predecir la latencia. O sea, de nuevo, cuando tengo solo un LED parpadeando con una sola interrupción no hay problema. Pero cuando esto se empieza a complicar y tengo varias interrupciones a distintos periodos, puede ser que esta interrupción entre en el medio de otra, a veces, y otra cuando no hay nadie, entonces a veces tiene que esperar 50T, a veces tiene que esperar 5, a veces no tiene que esperar nada. Nosotros cuando estudiamos el tema de latencia lo vimos con el peor caso. Está bien, pero no siempre va a ocurrir el peor caso. Solo va a ocurrir el primer caso si las dos tuvieran la misma frecuencia de interrupción. Sí. Pero si tienen frecuencias que son coprimos, o sea, que no tienen factores comunes, van a empezar a combinarse de cualquier forma. ¿Sí? Entonces, ¿en qué voy a terminar? En que la latencia va a ser un número entre 0 y X1, o entre 0 y X. A veces me va a tocar X1, a veces me va a tocar X2. ¿Puedo acotar cuándo va a ser jitter? Sí, en base a la latencia máxima. Pero siempre va a estar ahí. ¿Se entiende? Bueno, los temporizadores en realidad me van a dar una herramienta para que no tenga jitter tampoco. Porque en el momento en el que se produce la interrupción, también se va a producir cambio en la señal. En el momento que se produce la interrupción, ¿qué? En el momento en el que se produce la interrupción, o sea, en T100, la señal va a cambiar sola y yo después de la interrupción lo que voy a hacer es preparar el siguiente cambio. Pero el cambio en la señal se va a hacer por hardware con el mismo comparador. ¿Y qué pasa si yo tenía cosas miradas? No importa.
Porque acá, primero, esto es un temporizador separado. De hecho, tenemos 7 temporizadores más, además del de sistema. La señal de abajo va a ser el temporizador. La señal sale directamente del temporizador. El temporizador, además de producir una interrupción, manipula la señal para que la señal cambie en el tiempo exacto que yo le dije. Y entonces yo en la interrupción lo único que tengo que hacer es programar el próximo evento. Y mientras lo haga antes de que sea tarde, funciona. O sea, antes que sea tarde. Que antes de que sea tarde, quiere decir que si yo estoy programando el evento acá, tengo que hacerlo antes de los 300, porque si no, después de los 300 ya pasó. Claro. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces ahora tengo una interrupción, pero la interrupción lo único que hace es programar el evento que sigue. ¿Sí? Y la señal va a cambiar exacto a los 300 y de ahí va a producir la interrupción y yo lo voy a poder atender antes de 500 para programar el evento de 500. Entonces, este delta que aparecía desaparece. Ahora la señal va a ser exactamente así, acá clavado a subir, acá clavado a bajar, acá clavado a subir. ¿Se entiende? Más o menos. La que está en azul. Sí, Es la señal. yo generaría un software. Claro. ¿Por qué hay un tiempo de X1 al cambio de señal? Porque hay una latencia hasta que yo entro en la interrupción, que es variable. Y ahora eliminando la No estás eliminando la latencia, estás eliminando la latencia de la señal. La interrupción sigue con latencia. Sí. Pero vos al contador, además de decirle que produzca la interrupción, le decís que cambie la señal en ese mismo momento. La señal cambia por hardware con el comparador y no por software con la interrupción. ¿Se entiende? Estoy forzando que cambien la señal. El que va a tener más hardware. O sea, los temporizadores son hardware. Los temporizadores son contadores de hardware, igual que vimos, con comparadores, pero que además pueden manipular líneas de GPIO en forma directa, por decirlo así. O sea, ya no estoy esperando todo el tiempo que hace con el contador dentro del software y mando la señal con software para que cambie la misma. Claro, la parte de manipular el GPIO desaparece de la interrupción. Lo único que queda es decirle Me lavó la mano de más tanto. digamos. ¿Eh? Me lavé las manos de todo eso que por software Además, que va a tardar. además tu interrupción se hace mucho más corta. O sea, ahora voy a tener una pequeña latencia que va a ser el contador de hardware. ¿Para qué lo vamos a usar? Va a llegar al punto que alguna de las cosas, por ejemplo, este programa está corriendo con 0 líneas de código. Totalmente hardware. ¿Sí? No todo lo vas a poder hacer con 0 líneas de código, por supuesto. ¿Sí? Pero ciertos tipos de problemas que son muy repetitivos, vos los vas a programar, vas a decir el patrón es este y se va a hacer solo. Y cuando dice que ahí en X1 ya empieza a preparar la próxima interrupción, Quiere decir que vos tenés que decirle a los 100 sumarle 200 para que la próxima sea el 300. sería el tema del update. Exactamente. Eso es lo que te va a quedar. Claro. Y a veces ni eso. ¿Sí? Pero en el peor de los casos es eso. Repito rápido. Nosotros usamos el timer del sistema para prender y apagar un LED. Cuando hicimos eso, dijimos que íbamos a usar el tiempo del comparador anterior para evitar que si había una latencia de interrupción, que siempre puede estar, esa latencia sea acumulativa y el periodo se me vaya al diario. Pero habíamos dicho que a pesar de que esto iba a hacer que mi promedio general se mantenga en 200, en este ejemplo, eso no evitaba que del 100 hasta que yo realmente atienda la interrupción, que después pasa un tiempo variable, si tengo varias interrupciones que están peleándose entre ellas, yo voy a perder más tarde. Y no siempre va a ser la misma cantidad más tarde, porque si fuera siempre la misma cantidad, bueno, no hay problema, de acá a acá hay 200. Pero si de acá a acá hay 50 y de acá a acá hay 30,
Entonces acá hay 180. ¿Se entiende? El resultado es que voy a tener una señal que en promedio va a tener 200, pero que si yo la miro con un osciloscopio, va como a temblar los flancos, van a encoger, se van a agrandar un poco. ¿Sí? ¿Cuánto? Entre 0, cuando la interrupción se tiende al toque, y la latencia máxima que tenga esa interrupción con todo el resto de las cosas con las que tenga competencia. ¿Sí? El objetivo de los temporizadores, uno de los objetivos de los temporizadores, ¿sí?, es resolver ese problema. O sea, si yo lo que tengo es un LED parpadeando, fantástico, está buenísimo. Pero si yo quiero generar una señal real, puede que no pueda admitir ese jitter o esa variación de ancho. Necesito algo más preciso. El objetivo del temporizador es que el cambio de la señal se produzca automáticamente por hardware en el mismo momento en el que se produce la interrupción. Entonces, de la rutina de servicio desaparece el manipular al GPIO, eso se hace por hardware automáticamente, y a mí lo único que me queda es el update. O sea, lo único que me queda es decirle, bueno, sumale 300. Y ahora tengo hasta 200 para resolverlo, porque con tal de que lo haga justo antes de 300, esto sigue andando. ¿Se entiende? Son otros temporizadores, el temporizador del sistema no tiene capacidad de hacer esto. De hecho, tenemos 7 temporizadores distintos. Nosotros vamos a estudiar el del medio. Hay uno muy complejo, 4 normales y 2 básicos. Los básicos son muy parecidos al temporizador del sistema. Nosotros vamos a estudiar los del medio, que son como los más representativos de lo que pueden encontrar en distintos procesadores. ¿Ustedes usan temporizadores en uso de clic? ¿Cómo? ¿Usan temporizadores en uso de clic para manejar la interrupción interna? Sí, espérate. Las interrupciones externas son externas. La interrupción externa es quiero que llegue una interrupción porque hay una tecla. Claro. Quiero que llegue una interrupción porque soy una alarma y me activaron el sensor del cuerpo. Esto está vinculado a tiempos y señales. O sea, yo quiero generar una señal cuadrada de tal frecuencia. O quiero mandar información, parece que todavía no vieron fundamento de telecomunicaciones, pero quiero mandar información generando una forma de onda específica que es la que transporta la información. ¿Sí? Y todavía quedan otras herramientas. Después, de acuerdo al problema, usarás las herramientas que te hacen falta para resolver los pedazos que te hacen falta. De todas formas, esto va a producir interrupciones, voy a parar el clic exactamente igual que la del timer y exactamente igual que la del teclado. ¿Sí? La parte de la interrupción se va a gestionar igual. Este procesador tiene 7 temporizadores de 16 bits. ¿Por qué? Porque son temporizadores que vienen de equipos anteriores. El temporizador 0 es el más avanzado, nosotros no lo vamos a estudiar en detalle. Tiene una serie de funciones para generar lo que nosotros vamos a hacer, que son señales PWM, pero para señales trifásicas. Básicamente para manejar puentes H, que ya sé que saben puentes H, trifásicos. Los puentes H trifásicos hay que tener cierta... además de que tienen que estar produciendo 2 en determinado momento con determinados cruces, el puente de arriba se tiene que prender antes que el puente de abajo, para evitar que haya un cortocircuito entre los dos. Entonces, hay pequeñas pausas que hay que dar entre las señales que alimentan a uno y otro. Todo eso es lo que maneja esto. En cambio, esto va a generar señales sueltas, digamos. Este va a poder generar el conjunto de 6 señales que necesita un puente H trifásico para hacer variadores de frecuencia, básicamente, que se usan muchísimo. ¿Sí? No lo vamos a ver. Si quieren, apagan el manual y se sientan a leer. Tiene unos cuantos parámetros más. Además de que tiene 6 salidas en lugar de 4 como tienen estos. Del 1 al 4 son los temporizadores típicos que encontramos en casi cualquier microcontrolador. Estos solo los encontramos, estos también los encontramos en muchos microcontroladores, pero son microcontroladores orientados a la parte de control industrial. O sea, están pensados para manejar motores o brushless o motores
trifásico. ¿Sí? Los brushless que se usan hoy por hoy en modelismo, discos rígidos y demás, y en las cosas también son motores trifásicos, pero digamos, son trifásicos de pequeño porte. ¿Sí? Para manejar cualquiera de esas cosas necesitas este tipo de temporizador. O te hace la vida mucho más fácil que tratar de hacerlo con esto a mano, digamos, ¿sí? Y estos dos son prácticamente iguales al temporizador de sistema. Son dos fuentes más de interrupciones temporizadas independientes, usadas para calcular. Entonces nosotros vamos a trabajar con temporizadores de 1 al 4. Esta es la diapositiva que quiero. El núcleo del temporizador es un contador igual que el temporizador del sistema. ¿Sí? Este contador. Ese contador es de 16 bits, va a desbordar muchísimo más rápido que el del sistema, que era de 64 bits. Razón por la cual, bueno, el contador se llama timer 1, 2, 3 o 4, CNT. CNT es el registro que me da acceso al contador. Se puede leer y escribir, y le pueden poner un valor X, y el contador empieza a contar desde el valor X. O sea, cálculo de lo que hicimos nosotros. Ese contador tiene asociado un registro parecido al registro de comparador que tenemos nosotros. Ese registro le dice, si el contador está contando en forma ascendente, el valor máximo hasta el que va a contar. Cuando llega a ese valor, se reinicia y empieza de vuelta. Y si el contador está contando en forma descendente, el valor inicial, porque cuando llega a 0, toma ese valor y vuelve a empezar. ¿Sí? Es decir, yo puedo dejar de cuenta hasta 2 a la 16 o puedo encoger la cuenta tanto como yo quiera, que cuente solo del 0 al 100 o del 0 al 1000. ¿Sí? Entonces, en este registro le digo el límite de cuenta. Si cuenta ascendente llega hasta ahí, pega la vuelta y vuelve a empezar. Si cuenta descendente llega a 0, toma ese valor y vuelve a empezar. ¿Sí? Y tengo un registro de control, CTL0, que me permite arrancar y parar el contador, que me permite definir si quiero contar hacia arriba y hacia abajo, que me permite si cuenta una vez y para, o si cuenta y vuelve a arrancar. ¿Y qué quiero que suceda cuando el contador llegue al valor del límite? Que vamos a tener lo que se va a llamar un evento de update. Cuando pega la vuelta. ¿Sí? El control de la señal. No. Control de la señal se hace con los canales. 5 diapositivas más adelante. El propio contador es más complejo que el contador del temporizador de sistema. Pero ahí viene, dependiendo de lo que va a pasar con el valor límite, yo le puedo decir, che, pega la vuelta y hazme la diferencia para el tiempo que yo quería que actualice. No, espérate. Acá le podés decir quiero una interrupción cada vez que pegas de vuelta. Ajá. Por ejemplo. Pero digamos que, O sea, cada vez que llegas al máximo y volvés a 0, genera una interrupción. digamos que yo quería hacer un evento Sí. después de más de 2 a las 16 tics. No vas a poder. Tengo que limitarme a eso. Sí. Razón por la cual vas a tener un prescaler. ¿Qué es un prescaler? O sea, la señal de clock no entra derecho al contador. Pasa por un prescaler. ¿Qué es un prescaler? Un divisor programable. Entonces vos vas a poder elegir si querés que esta señal es la misma, dividido 2, dividido 3, dividido 2 a la 16. Y con eso vas a poder ajustar el ritmo de cuenta de este para tener una gama mucho más amplia de tiempos. Y además a este le podés ajustar el valor. Entonces, si vos querés contar 10 segundos, podés decir, bueno, quiero que esta venga a 1 segundo, en realidad depende de la frecuencia que ya lo vamos a ver, pero vos podés decir, bueno,
pongo el divisor para que esto cuente un segundo y cuente hasta 10, o pongo el divisor para que cuente en décimas de segundo y este cuente hasta 100, o pongo para que cuente en milésimas y este cuente hasta 10. ¿Se entiende? Y podés jugar entre el rango de cuenta de este y el rango de cuenta de este para controlar cuánto tiempo podés medir acá. ¿Sí? Porque este te fija el mínimo y el máximo de tiempo que podés manejar. Y con 16 bits estás al contadito. ¿Sí? Si fueran el 32, tendrás muchísimo más margen de maniobra. ¿Sí? ¿Puedo cambiar la fuente de clock o siempre el clock? Es cambiar la fuente de clock. La fuente de clock puede ser externa. Entonces, ¿cómo está hecho el prescaler? El prescaler está hecho con un registro, un contador y un comparador. La señal de clock entra al contador, el comparador se fija si es igual al valor del registro, cuando es igual al valor del registro, genera un reset del contador y genera una salida de clock. Entonces, si el valor del registro está en 0, para cada señal de clock que entra se resetea y genera una señal de salida. Y divide en 1. Que lo que sale es lo mismo que lo que entra. Es como lo que estamos haciendo por software en este laboratorio. Si yo quiero que algo pase a otro tiempo, yo tengo la excepción del timer, que yo la puse a 5 milisegundos, digamos. Exactamente, estamos haciendo un divisor, sí, ni más ni menos. O sea, la interrupción sería nuestro prescaler y el contador por software sería el contador principal. Claro. Al contar dividimos, no hay vuelta de hoja. ¿Sí? Con un detalle, el valor es más 1. Si yo le pongo el valor del prescaler 1, estoy dividiendo en 2. Porque es 0, 1 y reinicia. 0, 1 y reinicia. ¿Cómo? El valor que yo escribo en el registro este es 1 menos que el valor del factor que quiero. Cuando lo pongo en 0, divido en 1. Cuando lo pongo en 1, divido en 2. Cuando lo pongo en 65.535, divido en 65.536. ¿Sí? Van a ver que yo en el ejemplo tengo un número entero, pero en realidad en lugar de 10.000 como tengo, debería ser 9.999. ¿Sí? Para que divida el 10.000 de verdad. ¿Por qué un contador? ¿Por qué un contador? Y porque cuenta debe ser. ¿Sí? A esto ustedes lo pueden cambiar, se puede cambiar durante el funcionamiento. Y pueden decidir si quieren que el cambio sea inmediato o el cambio sea la próxima vez que el contador alcanzó el valor máximo. Hay varias cosas que pueden suceder cuando el contador completó un ciclo y está empezando el ciclo que sigue. ¿Sí? Bien, no vamos a ver en detalle los registros. Yo no les voy a dar los mapas de bits ni los registros, ya no vale la pena, son varios, son complejos. Ni siquiera vamos a ver todos los bits de todos los registros, ¿sí? Pero les voy dejando los nombres, a pesar de que directamente ya vamos a trabajar con las funciones del fabricante. Pero en definitiva las funciones están tocando estos registros y entonces más o menos ya sabemos qué encontrar o por dónde van las cosas. ¿Sí? De paso, para que vean que un dispositivo más complejo puede tener unos cuantos registros. ¿Sí? Este tiene como 10 o 12. Cuando el contador alcanza el límite y recicla, se genera un evento que en el manual se llama update. ¿Sí? Podría haberse llamado overflow, podría haberse llamado... El temporizador va a generar varios eventos, no solo ese. ¿Sí? Una de las cosas que se pueden hacer con ese evento es actualizar el valor del prescaler y el valor de recarga, o sea, el valor máximo de la cuenta. Entonces yo puedo programar anticipadamente dos nuevos valores, terminar el ciclo y a partir del inicio del ciclo empezar con esos valores. Eso se puede hacer porque tengo unos registros que se llaman registros sombra, registros shadow. Entonces, en realidad no hay un registro, hay dos. Cuando yo escribo, no escribo en el registro que está participando del circuito, sino que escribo en un circuito, en un registro auxiliar. Y cuando llega el update, el auxiliar se copia sincronizadamente en el momento adecuado al registro que realmente está participando en el circuito. Y al registro de esa sombra lo tengo que actualizar por software. Claro. ¿El evento de este? No, vos lo tenés que haber
dejado cargado antes para que el evento haga la copia. Ok. ¿Se entiende? Sí. Entonces vos lo podés programar en cualquier momento y en el próximo evento se hace la transición y no te queda un ciclo por la mitad. Porque coordinar el software con el hardware autónomo siempre es un problema. ¿Sí? A costa de que tenés registros duplicados, o sea, no tenés dos, o sea, vos ves dos registros, pero en realidad hay físicamente cuatro. ¿Sí? Entonces vos lees, no sé exactamente, pero no lo dice si lees el real y escribís el shadow o si siempre lees y escribís el shadow. Pero lo cierto es que si querés, porque esos objetivos se pueden deshabilitar algunos shadow, vos escribís en un registro y ese se transfiere automáticamente. ¿Sí? Ese evento de actualización también se puede generar por software. Hay un bit en un registro para decirle actualizate ahora. De prueba. Y ese evento se puede consultar en un registro. Hay un registro que me dice ahora ocurrió una actualización. Si yo no lo borro, ese registro ese bit se va a poner en 1 y va a seguir en 1. Pero si yo lo leo y cuando lo encuentro en 1 lo borro, en la próxima actualización se va a volver a poner en 1. Entonces, podemos usar este temporizador por polling y ver si ya pasó X tiempo y si pasó X tiempo hacer algo. Borrarlo y esperar a que se ponga este bit en 1 para hacer algo. ¿Sí? O sea, él no se auto reinicia ese bit, digamos. No se pone a cero solo. Se queda una vez. Ese bit no se pone a 0 solo. Okay. Una vez que se puso en 1, sigue en 1. Entonces, vamos a, para primera aproximación del temporizador, vamos a hacer un primer programa que haga parpadear un LED cada medio segundo por polling. Esto también se puede hacer con el timer del sistema, ¿no? El timer del sistema también tenía un bit que dice que ocurrió y yo podía leerlo y borrarlo por polling. ¿Sí? Lo hicimos, pero se puede hacer. Vamos a poner un factor de división para obtener una señal de 1 kHz. ¿Sí? Vamos a poner el valor de recarga en 500, o sea, voy a contar 0,5 segundos, porque si estoy contando a 1000 cuentas por segundo y cuento hasta 500, ¿sí? Elegí ese valor para que el valor de recarga sea fácil el tiempo, y si quiero cambiar el tiempo del LED, el tiempo del LED en 20 segundos, más que suficiente. Y cada medio segundo, entonces voy a llegar al valor máximo, se va a poner el bit, yo voy a ver que llegó el valor máximo, voy a apagar el LED y voy a apagar el bit. ¿Sí? En un lazo. Ahora viene la parte en la que le estamos dando. Prontamente en el repositorio. Entonces, inicialización del puerto FPO, nada nuevo. Inicialización del temporizador. Tengo que prender el clock del temporizador. Como todo dispositivo, arranca apagado. ¿Sí? Hasta ahí estamos. Tengo que decirle que si él quiere usar clock interno, porque dijimos que se podía usar clock externo. Tengo que fijarle el valor del prescaler. Como tengo varios timers, el primer argumento es a qué timer estoy trabajando. La frecuencia, cuando uso clock interno, es la misma frecuencia del procesador. Entonces, a la frecuencia del procesador la divido en 1000 y eso es el valor de recarga. ¿Sí? Y le digo que quiero que se actualice ya. Acá podrá decirle que quiero que se actualice en el próximo evento de update, pero como está parado, no va a llegar nunca el próximo evento de update. Ahí estoy cargando el tema en el shadow. Acá le estoy diciendo que pase el shadow por encima. A ver. En realidad esta lo que hace es poner ese bit de evento en ahora para forzar a que el shadow actualice el registro de funcionamiento inmediatamente. Claro. ¿Sí? Acá le podría haber dicho PSC reload shadow y entonces le digo dejarlo en el shadow y cuando llegue el evento, pero como está parado el temporizador no va a llegar nunca el evento. ¿Sí? Y le digo que el valor de recarga es 500, o sea, hasta cuánto quiero que cuente el contador. Habilito
a el evento de update, porque le pueden decir que no quiero el evento de update, que sí quiero el evento de update. Habilito el temporizador y ahora espero que el flag que me dice que hay un evento de update se ponga en 1. Cuando se ponga en 1, lo borro escribiendo un 0. Este se borra distinto que los ceros. Lo diseñó otro ingeniero. Van a ver que es menos problemático de lo que parecería. Cuando lleguemos a una rutina de servicio y le hagamos 4 cosas, van a ver que es menos problemático. O por lo menos las funciones están escritas para que sea fácil, ¿sí? Entonces, me fijo si está ese bit, solo borro ese bit y cambio de TPI. ¿Sí? Resultado, corremos rápido. ¿Por qué me deja ¿Por qué? decidir si quiero que habilite el update? Porque podría suceder que no quieras generar un evento de update. Como los eventos pueden generar interrupciones, no querés interrupción de update. Para que te acuerdas que el diagrama era completo, ¿no? Nosotros vimos nada más que 2 componentes de ese diagrama. Esperar que lleguemos a... O sea, alguna de estas cosas, solo usando el del medio no tiene sentido, pero cuando tengas todos los periféricos, lo más probable es que vos quieras que las interrupciones lleguen por los otros y no por el update. Es como que el update es lo que menos se usa. ¿Sí? Y ahí tengo medio segundo, bastante medio segundo, con un lazo principal. O sea, este lazo es aquel que fue 10.000 millones de veces, ya ahora sí entró una vez. Bien, o sea, lo que debemos discutir. Estoy ejecutando esta instrucción un montón de veces para que una vez cada 60 millones de ciclos T, literalmente, pase por acá. ¿Sí? Hasta ahí es lo mismo que hicimos con el otro. Sin embargo, fíjense que la inicialización es un poquito más compleja. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo precaler que en el otro no tengo, porque tengo valor máximo de cuenta que en el otro no tengo. La gran ventaja es que fíjense que le dije cada 500 y no tengo que hacer más nada. No tengo que hacer eventos de update. ¿Por qué? Porque pude jugar con este. Después cuando empiece a hacer más cosas por ahí, necesito dejar que este cuente hasta el máximo, que me genere como una línea de tiempo, como hacía el otro, y ir programando cosas sobre esa línea de tiempo. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Seguimos? Bien. Dos conceptos interesantes porque esto, además de generar señales, que vamos a tener que definir estos valores, también va a servir para medir el ancho de señal. De salida y de entrada. De salida genera una señal con el ancho que yo quiera, de entrada mide el ancho de una señal. Entonces, ¿con qué precisión puedo especificar el ancho de la señal? ¿Y qué rango de señales puedo manejar? ¿Sí? La precisión va a estar dada por lo que demora el contador en avanzar un ciclo. Yo voy a poder decir o 26 o 27. Bueno, ¿cuánto tiempo hay entre 26 y 27? Y bueno, un periodo del clock que está entrando efectivamente el contador, que depende del preescaler y que depende de la frecuencia máxima del procesador, la frecuencia de operación del procesador o de mi fuente de clock. Si mi clock es externo, mi clock es externo. ¿Sí? ¿Cómo voy a tener máxima precisión? Con el preescaler más chico. Entonces voy a tener el periodo más chico. ¿Sí? Y el rango va a ser o el valor máximo, que en realidad el rango es la diferencia entre el máximo y el mínimo, la relación entre el máximo y el mínimo, ya tengo fijado el mínimo, y el máximo, la relación va a estar dada por la cantidad de bits. Y el valor máximo va a ser 2 a la 16 por el bit. Entonces tengo una resolución y tengo un rango, que es los... En realidad, el rango es constante, 2 a la 16. Si tenés menos resolución, vas a alcanzar un tiempo máximo menor, que muchas veces le decimos rango, pero en realidad el rango
es entre mínimo y máximo, la relación entre mínimo y máximo. Claro. Y esa es constante. ¿Sí? Sí. Ahora, si vos querés un tiempo más grande, vas a tener que sacrificar precisión. Porque eso lo podés manejar con 16 bits y Z. Sí. ¿Sí? Poniendo números, se supone que nuestro procesador opera a 108 MHz. Es lo que yo le he dicho varias veces. Con un preescaler de 0 tenemos un factor de división de 1 y en ese caso, ahí, pero por parte del medio, y en ese caso tenemos 9,25 nanosegundos aproximadamente, que tiene un montón de decimales. No es divertido dividir 108 en 65.536, no es un número agradable el resultado. Más o menos 9 nanosegundos es el tiempo mínimo que podemos especificar. Y con 9 nanosegundos, con 2 a la 16, llegamos hasta 606 microsegundos como tiempo máximo que podríamos especificar con esta precisión. Si nos vamos a la otra punta, como para tener una idea de cuánto podemos cubrir, con un preescaler de 65.535 tenemos factor de 36 y, oh casualidad, bueno, la frecuencia de contador cae a 1,6 kHz más o menos. Esto que era nuestro rango máximo ahora se convierte en la precisión, porque estamos dividiendo el mismo número, y llegamos ahora hasta los 39,76 segundos. ¿Sí? Detalle. ¿Cuánto era la frecuencia de operación del procesador? 108 megas. ¿En cuánto acabo de dividir yo en el ejemplo anterior para obtener el valor del preescaler? Yo les dije, para obtener el valor del preescaler, divido la frecuencia en tanto, así mi frecuencia de salida es tanto. ¿En cuánto había dividido? ¿En cuánto había especificado, en qué unidad había especificado el tiempo del... ¿En cuánto había dividido? En 1000. ¿Ese es el número de 16 bits? Sí. ¿Es el número más chico que 65.000? Confundido. 65.000. Y esto es 108. No entra. Pero recién andaba medio segundo. Y si esto no entra, el LED tendría que haber perdido cualquier cosa menos medio segundo. Porque esto es gordo y es cero. Si quieren hagan la cuenta, pero el factor que le puse es cualquier cosa. ¿Y por qué anda? Hay una sola explicación posible. El preescaler tenemos 20. No, esa no. Quizás haya que buscar el fabricante, no sepa cuántos bits tiene el registro, no. La gran opción. Maneja el desbordamiento. Maneja el desbordamiento. No puedo, son 16 bits, no. Hay una sola opción. Lo configura para ya. El Que el preescaler. procesador no está corriendo 108. Es tan simple como eso. No hay otra opción. ¿Están de acuerdo en que no hay otra opción? Tiene que estar corriendo por debajo de los 65 megas para que esto funcione. Entonces, cuando le vayas, pones acá y te fijas esto te dice que está 8. Y ahí sí, claramente, puedes dividir el min y todo es más fácil. Pero ¿por qué da 8 megas? Bien, ¿por qué está 8 megas? ¿De cuánto hay el cristal? Recordad. El cristal que tiene puesto el procesador es de
de alguna forma. Cuando arranca con cristal externo a la frecuencia del cristal. El procesador tiene un módulo para generar las señales de reloj, que es uno de los módulos más complejos que tiene el procesador a entender, que permite multiplicar esa frecuencia del cristal para subirlo, no a lo que vos quieras, porque solo podés usar factores enteros, o sea, podés multiplicar y dividir por factores enteros, entonces no podés llegar a cualquier cosa, pero con un cristal de 8 podés subir hasta los 108 sin ningún problema. Pero para eso, una vez que se estabilizó el cristal y el clock en 8 megas, vos tenés que subirlo. Y nosotros no lo estamos haciendo, porque no estamos llamando a la función que configura el clock correctamente. Estamos como arranca él por hardware. Es muy normal que los procesadores arranquen a una velocidad reducida y recién, una vez que están todas las condiciones dadas, sobre todo de estabilidad de frecuencia en los osciladores, vos lo escales a la frecuencia a la que querés manejar. De hecho, podés subir y bajarle la frecuencia a veces que haga falta. ¿Sí? Nosotros los teléfonos trabajamos también con Sonera. Toda la vida tenemos trabajando en 8 megas. ¿Sí? Lo que pasa es que recién ahora nos damos cuenta, porque las cosas que hacemos son tan sencillas y tan cortas. Claro, están computando 10 veces más rápido, más lento de lo que deberían. Pero los programas siguen teniendo 50 instrucciones. Solución. Si agregamos la llamada a la función de system_init, esa configura el clock. Y a partir de ahí subimos a 108 megas y a partir de ahí, si dividimos en 1000, no alcanza. Porque de bordo. Entonces ahora vamos a empezar a dividir en 10.000. ¿Sí? Para contar no en milésimas, sino en... ya a 4 segundos. No sé. No tiene nombre. ¿Sí? Y entonces, medio segundo va a ser 5.000 y no 500 como el... ¿Sí? ¿Se entiende? Y si yo dejo con un valor que no voy a poder guardar. Desborda y los números que vas a poner, el factor que vas a obtener no es el que querías, por lo tanto la frecuencia no es la que querías, por lo tanto va a costar la velocidad que se le da la gana a él y no es la que vos querías. Pero va a funcionar mal. ¿Eh? Va a funcionar, pero va a funcionar. Claro. De hecho, hacemos ya nomás la prueba ahora en este, le sacamos el 1000, ponemos el 1000 de vuelta y vas a ver que el tiempo no es milisegundos, es cualquier cosa. Por ahí tienes mala suerte y queda algo cerca. Por ejemplo, si en lugar de 108 megas fueran 125 megas, ¡y! Perdiste un bit. Y por ahí casi te da la mitad de lo que debería. Y si no, debo estar haciendo algo mal, poner el número del doble acá. Y si ahí anda, hasta que lo ponís, verdad, y no anda. O sea, al estar con los cristales que tienen muy buena precisión en la medición del tiempo, ¿sí? Pero es verdad, sí. ¿El system_init hace algo más? No, hasta donde vi solo configura el tiempo. O sea, vamos a cambiar solo Solo la frecuencia de operación. Y si quieren seguir con otra frecuencia de 8 megas, son buenos. ¿Sí? Pero sepan que si no llaman a esto están a 8, si llaman a esto están a 108, y eso afecta a las cuentas de acá. Y no afectaba a las cuentas del timer porque como usábamos esta variable system clock que sabía qué frecuencia estábamos, entonces el cálculo lo hacía bien. Porque cuando nosotros dijimos cuánto había que contar en el temporizador para medio segundo, también el valor de cuenta dependía de a qué frecuencia estábamos contando. ¿Sí? Entonces, bueno, usar esta variable nos independiza a medias. Acá que tenemos 16 bits, puede que nos convenga 8, puede que nos convenga 108. Si necesitamos tiempo de más de 39 segundos, la única opción es esto o poner un oscilador externo así. Probablemente dirán, no, baja la velocidad. ¿Sí? Ahora voy a trabajar con interrupciones porque puedo generar interrupciones. ¿Sí? En este ejemplo, lo que voy a hacer es, en lugar de estar esperando en el lazo, le voy a decir que la update que es una interrupción y voy a hacer el cambio del LED en interrupción. ¿Sí? La parte del eclipse es igual que la del teclado o que la del timer, nada más que tiene otro ID, porque está por otra línea. Habrá que buscar, se llama
timer 1 IRQ y timer 1 handler. Tengo que borrar el flag, porque si no voy a terminar la interrupción y volver a entrar, voy a terminar algo, volver a entrar. Como la única forma de que llegue la interrupción es ahí, ya no pregunto por el flag, lo borro, chao. ¿Sí? Entonces, configuro el Eclipse, cambio estos tiempos porque cambié esto, si no, no le falta. Y habilito, borro el flag por las dudas. La buena idea es siempre borrar el flag cuando está configurando. Habilito a que el evento de update produzca interrupción en el Eclipse y habilito la interrupción en el Eclipse para que haya interrupción. Misma dinámica que con el teclado. Esta tecla tiene que ser interrupción y el Eclipse aceptar la interrupción. ¿Sí? Al Eclipse no necesito borrar el flag porque cuando borro este se borra él y cuando borro este se borra. Así que acá, con solo borrar los flags del dispositivo, el Eclipse se borra. ¿Sí? No estás muy convencido. ¿Qué es el flag? ¿Qué? ¿Qué hace la barrera? ¿Qué hace? Me dice si tengo que hacer la interrupción de timer. Espera, vamos al código. Ese es el código. ¿Qué hace qué cosa? El flag. Porque estoy reseteando el flag. ¿Este? Sí. Por si por las dudas quedó seteado por alguna razón en la manipulación que hice acá. Que no debería. Pero yo acá puse un evento de update a mano y podría haber quedado en 1 y... O sea, lo que sucedería es que cuando habilite esto vendrá la interrupción. Claro. Para evitar esa falsa interrupción lo borro por la duda antes. Que también para él lo tendré que haber borrado antes. ¿Sí? Sí. Y acá arriba, bueno, tengo lo mismo que tenía antes. Lo que pasa es que ahora ya tengo un WDFI y el procesador se apaga y ejecuta nada más que lo que tengo arriba. Se supone que esto es más eficiente. Y ahora lo hace cada medio segundo. Lo hace igual cada medio segundo, nada más que las cuentas, los valores de las cuentas cambiaron. Yo... Hasta ahí va a andar bien. Ahí está andando por interrupción y está en medio segundo. Si yo saco esto y saco esto, si no funciona, hace el mismo, pero no al tiempo que corresponde. ¿Sí? Sí. Bien. Eso es el núcleo. Junto con el núcleo vienen cuatro canales. Se llaman así, 4 canales. Y casi siempre se llaman canales. El temporizador 1, que yo siempre que es más complejo, tiene 6 canales en lugar de 4. Un canal está formado por un registro que se va a llamar Timer X Channel I CB, que sería un valor, supongo, ¿sí? O valor de contador. Y un canal puede funcionar en modo output o en modo input. En modo output para generar señales, en modo input para medirlas. ¿Sí? Para medir tiempos. Arranquemos por output porque es más parecido a lo que venimos haciendo. En modo output, cuando el valor del contador supera el valor del canal, o sea, el canal tiene también un comparador, como lo tenía el registro de límite, genera un evento. Y ese evento lo puedo manejar por interrupciones o por poly. Va a estar en el mismo registro que estaba el de update, ahora va a estar este evento. ¿Sí? Pero ahora tengo 4 canales, o sea que puedo generar 5 eventos. Cuando el contador llega a 0, cuando el contador alcanza el canal 0, cuando alcanza el canal 1, cuando alcanza el canal 2, cuando alcanza el canal 3. ¿Sí? Hagamos un ejemplo.
utilicemos 3 canales y le pongamos un evento 250, un evento 500 y un evento 750. Y el update, o sea, tengo un evento a 0, 250, 500 y 750. Prendamos el LED en 0, apaguemos un color en 250, un color en 500 y otro color en 750. ¿Sí? Si yo uso el temporizador, puedo manejar hasta 4 señales. 4 o 5. 4. el 0, Porque el 0. lo que pasa es que el de update, o sea, yo ahora estoy manejando por software las señales, pero cuando las quiera manejar por hardware, los canales van a manejar las señales. Entonces, si las quiero manejar por hardware, solo podré manejar 4 señales que están asociadas a los 4 canales. Si quiero hacer lo que habíamos dicho que queremos hacer, que era eliminar los problemas de jitter, que todavía no lo hicimos porque tenemos todo, o sea, todavía estamos manipulando las señales por software. El próximo paso va a ser 0 interrupción. Entonces, vamos al ejemplo de comparación. Hay que habilitar los canales. Hay que habilitar y configurar los canales. Vamos a trabajar con interrupciones, sigue habiendo interrupciones. El clock ahora lo configuro cada 1000, el update es cada segundo. ¿Sí? El primer canal a los 750, ya 0.75, el otro a 0.5 y el otro a 0.25. Ya van a ver por qué decidí usar el 1, el 2 y el 3 en lugar del 0, 1 y 2. Porque por coincidencia ahí están conectados los dos después. Le tengo que decir que el canal 1 lo quiero en modo de interrupción por software. Es decir, que genere una interrupción, pero que no toque la salida. Porque yo le dije que esto podía manipular la salida. Entonces, que me produzca una interrupción nada más. Estoy diciendo lo mismo que el timer. Claro, pero ahora tengo 4 valores de límite en lugar de 1 como tenía en el temporizador principal. ¿Sí? Tengo que habilitar, o sea, tengo que decir, bueno, que lo quiero en modo salida y en qué valor, en modo salida y en qué valor, en modo salida y en qué valor. Tengo que habilitar la interrupción de los canales más la de update. Y todas las interrupciones van a ir a parar a la misma rutina de servicio. Siempre. Claro, porque todas estas entran por la misma línea de electric y van a parar la misma rutina. Yo en la rutina voy a tener que usar el registro de banderas para saber si fue un update, si fue el canal 1, el 2 o el 3. ¿Sí? Explicación por software. Claro. Fíjense que yo les decía, acá no puedo leer y borrar, pero no pasa nada, porque si la interrupción llega después de que la leí, no voy a borrar este, voy a borrar este, voy a borrar este, pero este no va a estar borrado. Voy a terminar, va a seguir el pedido de interrupción y voy a borrar el canal. Lo que sí tengo que tener mucha seguridad es solo borrar el que pregunté. ¿Sí? Pero digamos, con ese patrón igual anda bien, igual es aprobado. ¿Sí? Lo que pasa es que me obliga a ir haciendo un if y borrando cada uno. En el otro podía leer una sola vez y borrar de una sola vez y después hacer el if distinto. ¿Sí? Entonces, si fue el de update, prendo todos. Si fue canal 1, apago el rojo. Si fue canal 2, apago el azul. Si fue el canal 3, apago el blanco. ¿Sí? Resultado. Estamos compilando el ejemplo adecuado. Se prende en verde. Cuando se apaga se prende en blanco. Cuando se apaga el verde se pone violeta. Cuando se apaga el azul se pone rojo. Y después se apaga. Hay algo raro porque yo dije primero que apague el rojo. No, pero espérate. No es primero en realidad. Mirá. Claro.
¿Sí? Ahí mandan los tiempos. Si quieren cambiar los tiempos, lo cambian los colores. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? ¿No? Ya les dije en la entrada que el objetivo de esto era generar señales. Entonces, cada canal tiene asociada una señal de salida, cuando están autocomplete tiene una señal de salida, ¿sí? Que pueden manipular directamente por el evento de coincidencia. Por canal. Una por canal, o sea, puedo generar hasta 4 señales, por eso es que no son 5, son 4. El update no puede generar señales, en general. Entonces, esas 4 señales pueden salir por un par de terminales distintos. La misma señal se puede mandar al pin C3 o al B4, por ejemplo. ¿Sí? No tenemos muchas opciones, sale en uno o en otro lado. Algunas salen hasta por 3 pines. No puede salir por los 3 pines al mismo tiempo. O sale por este, o sale por aquel, o sale por aquel. ¿Sí? Para decidir por dónde sale, tienen que buscar la sección, que es lo que yo te decía hoy, tienen que buscar en el manual la sección de función alterna, que está dentro de GPIO. Y ahí explica cómo se pueden mover las funciones entre los distintos terminales. Y hay una tablita que les dice el pin, o sea, el pin de salida 1 del canal 1 del timer 2 puede estar en el C3 o en el D14. Si lo pones así está acá, si lo pones así está acá, si lo pones así está acá. ¿Sí? Eso de función alterna se vio por otra cosa porque lo usaron los laboratorios. Hay varias cosas que están en función alterna. Porque, por ejemplo, cuando nosotros configuremos el terminal, la configuración del terminal ahora no va en GPIO, va en función alterna. Porque no lo vas a usar como GPIO, lo vas a usar para otra cosa. Más allá de que hayas remapeado o no los pines. Razón para la cual, para que esto funcione, tenés que prender el clock del sistema de función alterna, aun cuando no remapees pines. Y si lo remapeas también, porque los registros de remapeo no funcionan si la F está sin clock. ¿Sí? Nosotros vengo usando el ejemplo para que justo los pines del RGB están en el timer 1, canal 1, timer 1, canal 2 y timer 1, canal 3. ¿Sí? Sin remapear, sin nada. ¿Sí? Están invocados ahí. Entonces, voy a tener que prender el clock de AF para poder configurar los pines en AF y va a cambiar la configuración inicial, pero no voy a tener que remapear. Ustedes para el práctico sí van a tener que remapear y les toca a ustedes solitos mostrar cómo se remapea. No es difícil. ¿Sí? Además, les dejé en el repositorio ayer un repositorio con ejemplos y ahí van a encontrar también cómo se remapea. Bien, si la señal es periódica, como lo que estamos generando nosotros, yo le puedo decir, prendete en el evento de update y apagate cuando yo te digo y repetí. Hacer el software. Si la señal no es periódica, yo voy a tener que estar cambiando. Le puedo decir, cuando llegue el evento, cuando el canal compare, ya, yo programé un valor. Siempre el valor se supone que es futuro, ¿verdad? Yo le puedo decir, cuando llegue el valor, ponete en 1, ponete en 0 o cambiar. Y también le puedo decir, pero además ponete en 1 en el update. Entonces, ¿qué es lo que hago? Le digo, ponete en 1 en el update, apagate en el valor que yo te dije, y como el update, o sea, como el contador cicla rápido, vuelve a ponerse en 1 y vuelve a bajar y no tengo que hacer más nada, ¿verdad? Ya hace todo solo. Ahora, eso es porque la señal es periódica y yo pude ponerle al contador el periodo de la señal que quiero y todas las señales tienen el mismo periodo. Cambia el tiempo pero no cambia el periodo.
Si yo quiero generar 3 señales con distinto periodo, no le puedo poner al contador, le pongo el periodo de una y la otra no puedo. Entonces, ¿qué hago? Dejo el contador libre, que suba hasta FF y vuelvo a pegar la vuelta, y voy programando cada evento igual que hacíamos en el temporizador del sistema. Entonces, cuando llega él produce el flanco y le digo, el próximo va acá. Y cuando llega ese, le digo, el próximo va acá. Y en cada interrupción voy programando el que sigue respecto al valor anterior, ¿sí? Y el contador es como un reloj que avanza a lo largo del tiempo. ¿Hasta dónde? Hasta todas las 16 bits delante. Depende del precálculo que haya puesto, puede ser hasta 600 microsegundos o hasta 39 segundos. Y si quiero generar con el mismo temporizador una señal de 38 y 35 segundos y una de 2 microsegundos, no voy a poder. Por eso tengo 4 temporizadores. Bueno, elegí este temporizador con una frecuencia, elegí este otro con otro precálculo y manejar con este los tiempos grandes y con este los tiempos chicos. ¿Se entiende? Bien. Mismo ejemplo de recién, pero ahora totalmente por hardware. Es decir, no genero interrupciones porque no tengo nada que hacer en interrupción. Ya no configuro el X. A los pines los configuro para función alterna y no para GPIO porque es el temporizador el que los va a manipular, entonces no son GPIO. ¿Sí? GPIO cuando manejo yo por software. Voy a configurar los 3 canales para que prendan en el evento de update y para que apaguen en los tiempos en los que estaban puestos, y todo se va a hacer por hardware. Entonces, ¿qué cambia? Desaparece la inicialización del ECLIC, cambia, esto cambió. No está en el modo, no me acuerdo cómo se llama, el otro modo que estaba antes, pero ahora está en AF. ¿Sí? Antes estaba en Out, creo. Prendí el clock de la F para que esto funcione, porque si no, no funciona. No tuve que remapear pines. Si quisiera además que el temporizador salga por otro lado, acá en el medio tendría que hacer un remapeo de pines. Ya no usaría el GPIO init, porque ya no sería el GPIO. Sí, pero del terminal al que lo mandaste. El remapeo, esto te dice GPIO u otra cosa. Y el remapeo te dice la otra cosa que es esta o esta. ¿Se entiende? Sí. La otra cosa está atrás del multiplexor. Entonces el remapeo maneja el multiplexor de la función alterna. Y vos con esto le decís GPIO función alterna. Eso cambia bastante de micro a micro, pero todos andan más o menos por las mismas cosas. No sé, lo puedo poner como salida, como entrada de dispositivo, o el controlador GPIO o el temporizador. Lo puedo hacer como función alterna o remapeando. No, el remapeo es para que el temporizador salga por el pin que vos querés y no por el que saldría naturalmente. Si querés un diagrama de bloque rápido y sencillo, un temporizador tiene la salida del canal y este puede ir a A3 o al B7. Entonces el remapeo es decir, mandarlo por acá, mandarlo por acá. Y acá, si vos mandás este para acá, deja de salir una warp, queda la otra opción. Entonces, como que vos manejás este y este. Entonces decís, quiero que la función alterna sea esta o sea esta. ¿Se entiende? Sí. Pero si a este lo mandaste para acá, este se movió para otro y se acabó. O sea, no es cualquiera con cualquiera. El anterior era más libre, digamos, tenía 6 o 7 entradas, se lo quiero en un 1, lo quiero en 2. Acá es, cuando muevo este, también muevo otro. Entonces, me puse determinado temporizador, canal. Exactamente. Que ya lo decidimos nosotros, lo decidimos que tocábamos por hardware. Bien. En algunos,
de milagro, creo que el LED es uno de los casos, podés usar el canal 1 del temporizador 1 o el canal 2 del temporizador 3. Porque los dos pueden salir por el A1. Pero podés usar dos temporizadores para el rojo y para el verde, pero no para el azul. El azul solo funciona uno. Así que está pensado para que lo usen con el timer 1, canal 1, 2 y 3. ¿Sí? Para eso está pensado así. De hecho, ellos cuando conectaron las cosas, una de las cosas que armamos fue las tablas de qué podía hacer cada terminal para elegir en dónde conectábamos cada cosa. Pensando en que, ¿para qué lo iban a usar ustedes? Bien, entonces, cambia la configuración del terminal. Si yo dejo la configuración que tenía, esto manda. La configuración del temporizador en sí no cambia porque el timer va a contar a lo mismo que contaba antes. Cambia la configuración de cada canal. Ahora, no lo pongo en timing, que era no toques el terminal de salida, solo producir interrupción. Ahora le digo, tocar el terminal de salida. ¿Sí? Entonces, le digo que quiero habilitar el terminal de salida, qué polaridad quiero usar y qué modo de PWM. Esto lo que hace es decidir si la señal que está en 0, cuando llega el update sube y cuando llega el comparador baja y el tiempo que yo especifico es esto, o si es así, y el tiempo que especifico es esto, o si es así y el tiempo que especifico es el complementario. Básicamente para que esto sea lo que llamamos factor de trabajo y para que la señal sea activa en alta o activa en baja, de acuerdo si estoy disparando un transistor y se invierte o no. ¿Sí? Normalmente vas a tener que probar y ver cómo genera la señal, pero básicamente tenés todas las combinaciones posibles. Con el primero, le digo que lo active, por ejemplo. O sea, que lo lleve a 1. No. Con esto le digo la polaridad. O sea, si se va a 1, va a ser. Con esto le digo, si en el evento de update, con esto le digo, si el factor de trabajo 0 implica que la señal está planchada en 0, Sí, o que el factor de trabajo 0 implica que la señal está planchada en BCC. Ok. Sí. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. ¿Saben lo que es un PWM? Yo lo tengo 2 diapositivas después, pero Sirve para modular el... sirve para modular una señal cuadrada a la cual le cambias el ancho. De hecho, es lo que estamos haciendo, nada más que lo estamos haciendo tan lento que lo vemos. Después lo hacemos rápido y no lo vamos a ver. ¿Sí? Pero es tener una señal cuadrada que tiene o el 25, o el 50, o el 75% de factor de trabajo. Avancemos. Eso es un PWM. Entonces, manejando este ancho, con un periodo constante, o sea, o es esta, o es esta, o es esta, manejo la continua equivalente. La tensión continua equivalente a esto es esto sobre esto. Si esto es un cuarto, va a ser DCC sobre 4. Acá va a ser DCC sobre 2 y acá va a ser DCC 3/4 DCC. ¿Sí? Es una forma de controlar potencia, es una salida analógica, en definitiva. ¿Con qué gran ventaja? Los transistores están o en saturación o en corte. ¿Sí? Si están en saturación, tengo corriente, pero no tengo caída de tensión. Si están en corte, tengo caída de tensión, pero no tengo corriente. Es decir, en ninguno de los dos casos tengo disipación de potencia en los transistores. Tengo disipación de potencia mínima. ¿Sí? Entonces esto tiene la gran ventaja de que no es como un amplificador, que algo vieron, ven menos de amplificador, no importa, que el transistor disipa la tensión de caída por la corriente. Acá no disipa casi. A cambio de cual esto tiene contenidos armónicos, un montón de problemitas adicionales, ¿no? Pero para muchas cosas funciona bien porque los elementos naturales del integrador limpian las armónicas. Entonces, para controlar la velocidad del motor, esto se usa. Para controlar la intensidad del unidad, esto se usa y se usa por un montón de cosas más. ¿Sí?
Lo que estamos haciendo nosotros es esto, pero muy en cámara lenta, porque nuestro periodo todavía tiene un segundo. Pero después, si le subo la frecuencia, lo voy a ver a los LED, uno prevenido al 25%, el otro al 75%, el otro al 50%, me va a dar un color que es la mezcla de esos tres colores. ¿Sí? Y de esa forma puedo manejar el balance de color del LED. ¿Se entiende? Lo que le estoy diciendo con la polaridad es, cuando yo ponga 100%, te necesito arriba o te necesito abajo. O sea, estoy alimentando algo directo o algo invertido. Y después, si el tiempo que yo quiero especificar es este o este, ¿por qué? Porque yo quiero poner 25 y que se prenda el 25%, no tengo que hacer la resta. ¿Sí? Entonces, esos son los dos parámetros que estoy especificando. Profe, el que lo activa, el que hace el cambio, el primer cambio, ¿es el evento de un date o el evento del canal? En realidad eso está bien clarito en el manual. Lo que te dice es, en un modo, cuando el canal sea menor, se va a generar el flanco hasta la tail, y en el otro, cuando el canal sea mayor y hasta la tail. O sea, los dos producen flancos. Y el primer flanco es relativo. ¿Sí? Entonces, el PWM0 decide eso, si es desde la update hasta el contador, desde el contador hasta la update, en definitiva. Este define la polaridad, o sea, si el de ese tiempo es 1 o es 0, y este le dice que querés manipular el pin de función interna, y a este le dice el tiempo, bloqueando. ¿Sí? La gran ventaja de esto es que ahora no tengo ni rutina de servicio, ni programa principal. Porque como todas las señales que estoy tirando son periódicas y tienen el mismo periodo, listo. Puse el contador con el periodo, le dije vos te prendés en tal momento, te apagás en tal momento y se prenden todas juntas. Si no se prenden todas juntas, sería un poquitito más complejo. ¿Sí? Lo cual es muy interesante si lo que estoy tratando de hacer es controlar la potencia de un motor. Entonces le digo motor al 25% y no estoy cada X tiempo haciéndole 25, 25, 25. ¿Se entiende? O sea, lo puedo hacer, sí, lo puedo hacer por software, pero la carga de actualizar el valor por software va a ser importante. ¿Por qué? Porque normalmente la frecuencia de PWM es de 10 kHz. O sea, tener 10.000 interrupciones, 20.000 interrupciones por segundo para pensar el tiempo. Está bien, son cortitas, pero es una carga significativa. ¿Se entiende? Acá tengo 0 carga. Casi todos los procesadores tienen temporizadores, por ejemplo, PWM por hardware, a costo cero como este. Y por supuesto que pueden hacer PWM con software, con un poquito menos de precisión, porque tengo un poquito más de jitter, cargando al procesador y pudiendo usar cualquier pin, porque con esto solo puedo hacer los 4. Por software puedo ser el que quiere. ¿Sí? Bien. Yo porque más pero yo siento que están conectados, o sea, no es que puedo ver decir que pina que. No. Nomás puedo ver este o este o este. Este o este. O sea, A, B o A, B, C. No. Bien. Esto es lo que acabamos de decir. PWM y el ejemplo de PWM que no hace más que subir la frecuencia de operación. O sea, la única diferencia entre el de PWM y el otro es el factor de división. ¿Por qué? Porque ahora no quiero contar a un segundo, quiero contar a 1 kilohertz. ¿Sí? Entonces, si a este mismo le pongo 4 ceros, no lo veo pantalla.
en una especie de violeta. Empiezo a manejar el brillo. ¿Eh? Yo empiezo a manejar como si fuera brillo. Exactamente. Entonces, si quieren jugar, pueden ver el ejemplo 6 y aprovecha que no tenemos nada que hacer. No hay nada que hacer. Y en el programa principal calcula por software una rampa. Y va subiendo la intensidad y bajándola en parejas de colores. Se va cambiando el tiempo de update. No. Va cambiando el tiempo del valor. Va cambiando el valor de los registros. Entonces estos dos los ponen 0 y a este lo ponen 10, en 20, en 30, en 40, en 50. Entonces cada vez va generando un pulso más ancho, primero en el rojo, después en el rojo y verde al mismo tiempo. O sea, si lo chusmean rápido, tiene un contador, una variable a la que le va sumando más 10, más 10, más 10, más 10, más 10, más 10, hasta que llega al valor límite. Y a partir de ahí le suma menos 10, menos 10, menos 10, menos 10, menos 10, menos 10, hasta que llegue a 0. Cuando llega a 0, vuelve a empezar, pero además cambia una variable de ciclo para decir rojo, rojo y verde, verde, verde y azul, azul, azul y rojo. Entonces con un switch decidís el valor en qué canales los escribís y una vez que decidiste que te van a escribir, lo bajás físicamente al canal. Ese valor va de 0 a 100. Ese valor va de 0 al valor del contador. Y nosotros dejamos configurado el contador. Yo dejé configurado en 1000. ¿Por qué? Porque como yo estoy haciendo esto en cada update, lo estoy haciendo muy rápido, estoy haciendo 10.000 veces por segundo. Si pongo 100 y subo de 1 en 1, es muy violenta la rampa. Claro. Entonces, para hacerlo más lento, conté hasta 10.000 y sumo de a 4. O de a 8, creo. ¿Sí? Para que me dé una rampa más o menos. También podría haber hecho la rampa con otro temporizador que me diga ahora, 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 ahora. Claro. O podría haber puesto el cuarto canal, se me ocurrió, podría haber puesto el cuarto canal para que me diga cuándo tenía que actualizar. Lo que pasa es que el cuarto canal tengo poco límite de poca margen de maniobrabilidad con los tiempos. Un temporizador distinto lo puedo configurar con escala distinto. No agreso el cuarto canal como interrupción. Claro, pero puedo usar el cuarto como interrupción, los otros tres no. Ah, puedo usar. Cada flag se ponía por separado. O sea, Puedo usar el update para la interrupción y el resto no. pero debería configurar el clic solo como un solo canal. No, el Eclipse se configura igual, pero en el... Mirá, cuando configurábamos las interrupciones, yo habilitaba la interrupción de cada canal. No habilito estas, solo habilito la de update. Entonces al Eclipse solo llegan los eventos del update. Estos no producen interrupción. ¿Sí? O configuro el cuarto canal, le digo solo el cuarto canal, o sea, habilito solo el channel 4, las otras no. Lo que pasa con el cuarto canal es que tengo poco margen de gestión de tiempos. ¿Por qué? Porque no le puedo cambiar ni la frecuencia ni los periodos porque son los que controlan el PWM. Es mejor opción agarrar para un segundo timer, configurarlo a la velocidad que yo quiero de la rampa y si luego producir una interrupción cada vez que tengo que cambiar de rampa, independientemente del otro. ¿Sí? Esto también tiene registro shadow, así que también lo puedo escribir, pero recién en el próximo ciclo cambian su valor para no generar señales extrañas, porque vuelve a cambiar el valor en el medio, entonces se vuelve a subir o se vuelve a bajar. Entonces también tiene registro shadow, que también se pueden habilitar, y entonces vos escribís, y cuando termina el ciclo, recién toma ese valor y el próximo ciclo lo hace de ese tamaño. Pero es un ciclo completo de una forma y el ciclo que sigue de la forma correcta. Para lo cual hay un montón más de registros de lo que estamos viendo. Una más y terminamos. Este PWM
tiene un problema. O puede tener un problema. Esto puede ser la misma señal, pero en nuestro caso, esto es el R, esto es el R, esto es el G y esto es el B. ¿Qué problema tienen? Los tres se prenden al mismo tiempo. Si esto fuese una carga importante, esto sería un golpe de corriente para la fuente de alimentación, que puede generar transitorio y dolores de cabeza. La solución a eso es hacer lo que se llama un PWM centrado. El PWM centrado va a ser así, así y así. Es decir, en lugar de arrancar punta y terminar 25 después que el anterior, va a arrancar 12,5 antes y va a terminar 12,5 después. Esta va a arrancar 50 antes y va a terminar 50 después. Y eso se puede hacer muy fácil si el contador sube, cuando llega al máximo, baja. Cuando llega a 0, vuelve a subir. Entonces el valor que yo le pongo lo prende cuando va y lo apaga cuando vuelve. ¿Sí? Con algunos detalles. Ahora mi frecuencia es la mitad. Porque como tengo dos cuentas, tengo que contar hasta máximo y volver para completar un ciclo, mi periodo de la señal se dividió en dos porque cuento y vuelvo. Que lo que tenés que tener en cuenta es los recalles. ¿Sí? ¿Se entiende? Pero en el evento debería reconfigurar el timer para que sea decreciente. No. Hay que decirle al temporizador que lo querés up-down o oscilante, o como lo quieras llamar, que querés PWM centrado. El contador ya lo hace. Pero si centro, todos los canales son centrados, obviamente. Sí. Entonces, si al contador le digo que quiero que haga up-down, que quiero centrar, todos los canales van a trabajar centrados. ¿Sí? Entonces, último ejemplo. Lo único que cambia, que lo quiero centrado. Y hay tres modos de centrado, ¿sí? Entre los registros de control del contador estaba up, down o up, down. ¿Sí? Y dentro del up, down hay tres variantes, que es cuando se producen los eventos de update, o sea, cuando se producen las actualizaciones. Si al final de una cuenta ascendente, al final de una descendente o al final de ambas. O sea, cuando se van a copiar los registros de Java. Para nosotros estamos haciendo no cambia nada. Después no cambió nada. Y ese era el que estaba corriendo cuando yo llegué. Que tiene Pero sí tengo que cambiar los 0 líneas de código. No, porque lo puse muy lento. O sea, lo puse a velocidad de 1 segundo. Entonces se los ve al centrado. Ahora el centrado es, se prende uno, se prende el otro, se prende el otro. Se apaga primero el que se prendió, se apaga y se apaga. Pero el update me sigue marcando el mismo lugar de antes. El update, eso es lo que elegís con esto. Si lo querés en el 0, en el máximo o en los dos. Si no me equivoco, eso es lo que manejas con esto. Si el update se da solo cuando estás contando descendente, solo cuando estás contando ascendente o en ambos. Porque si estás con polaridad invertida, el que te interesa no es el 0, es el máximo. ¿Sí? Nosotros estamos centrando alrededor del máximo como está configurado. Y porque nuestros LEDs están conectados de forma directa. Entonces, este ejemplo
Está haciendo lo que era un PWM centrado, nada más que muy lento para que se vea como el anidamiento de prende esta, se apaga, se apaga, se apaga. Y como es cíclica, tiene 0,30%. La mayor velocidad todavía igual, nada más que te explico corriente. Claro, o sea, visualmente entre este y el ejemplo anterior, o sea, si yo decir, bueno, lo centro a este, con el que subía los colores, no va a haber ningún cambio. ¿Sí? La diferencia es, bueno, la frecuencia es la mitad. Podría ser un problema, porque es un problema, ajustar el preescalio, digamos, o sea, ponerle la mitad del preescalio y ya. La frecuencia es la mitad y no tenés ese pico de color. Pero, no sé, por alguna razón, por ahí te interesa que sean alineados, que sean alineados en el flanco. Están las dos opciones, como todo usar el que más te guste, o sea, como que te dan la resistencia pull-up y de pull-down y la puedes no usar una, usar la otra, es lo mismo. Obviamente tiene más complejidad de temporizador. Hay procesadores que no tienen PWM centrado porque necesitan que el contador sea ascendente-descendente y otros tienen contador ascendente. Es como los registros de llave. O sea, está bueno, yo escribo en cualquier momento, después se actualiza, bueno, sí, nadie puede poner más registros. El dispositivo es más complejo, le da más facilidades, es más complejo. Y lo que pasa es que la realidad de la industria es que en general el nivel de integración que tenemos, la capacidad de nivel de integración que tenemos es tal que hacer un dispositivo un poco más complejo no es significativamente más caro, al punto tal de que este procesador que está haciendo el programador es más grande que el procesador principal que estamos programando. Este es un RP 2040. El RP, ese procesador tiene dos núcleos. Y el RP 3050, que es más nuevo, tiene 4 núcleos, 2 cortes y 2 refine, pero solo podés usar 2. Prender los refine o los cortes, lo que más te gusta. O sea, han puesto 2 procesadores enteros que no se van a usar nunca, digamos, para que vos elijas. Entonces eso te da una idea de qué costo tiene por un procesador sencillo. Por supuesto, pusieron un procesador refine similar al que dimos nosotros, no pusieron un i7 de 12ª generación, ¿no? Pero estos dispositivos también, cuando lo empezás a ver, a la larga tienen 70 registros, 60 registros en total. El VHDL de eso es algo sencillo. Entonces, hacer un dispositivo un poquito más complejo, que dé un poco más de facilidades, no representa costo real en el silicio final. Y da oportunidad de que vos lo elijas porque tienes justo la función que a mí me interesa. Entonces, los microcontroladores tienen normalmente una oferta muy grande de facilidades para tratar de cubrir la mayor cantidad de problemas. ¿Hasta aquí estamos? Por ahora. Por eso tienen para hacer el laboratorio, porque en el laboratorio no va a haber medición de señales, solo va a haber generación de señales. Y generación de señales periódicas, es decir, solo PWM. No vamos a usar, yo voy a preparar un ejercicio, un ejemplo, donde lo usemos como el temporizador del sistema, donde vamos programando eventos en la interrupción, que es algo que no hicimos. ¿Sí? Como esta señal es periódica y todas tienen el mismo periodo, no hay problema. Si yo quisiera generar con el mismo temporizador estas señales de periodo distinto, tendría que usar el temporizador. ¿Sí? O incluso si quisiera hacer que prenda el rojo, prenda el verde, prenda el azul, y después apague el rojo, apague el verde y apague el azul. Eso ya no es un PWM centrado. ¿Sí? Entonces ya ahí voy a tener que usar los eventos para decir, bueno, el rojo más tanto, cuando llegue el azul más tanto y ir programando. ¿Cuál es la diferencia entre el antes y la interrupción?
Los eventos van a ser interrupciones y vos los habilitás. Acá estás habilitando que este evento se convierte en una interrupción. Los eventos desencadenan cosas internas del timer, por decirlo de alguna forma. ¿Sí? Pasan cosas y yo puedo decir que... Y yo me puedo colgar de ese evento porque ese evento además genera una interrupción. Y en el tema que viene vamos a ver que además ese evento puede generar una transferencia de memoria, incluso. Claro, si no son... Entonces, el evento es lo que ocurre dentro del temporizador. Y yo puedo decir, a este evento quiero que lo mandes con interrupción o no. Y puedo decir, con este evento actualizar los registros, con este evento generar una señal de salida. Yo no entré en detalle en estas funciones. Ya saben cuáles son las funciones. Vayan y chusmeen qué son los argumentos si les hacen falta. Pero vos le podés decir, quiero que se ponga en 1, quiero que se ponga en 0, quiero que haga un toggle. Entonces vos podés ir diciéndole cuando... O sea, ¿cuáles son los eventos? El contador pegó la vuelta, el registro de canal coincide con el contador. Sí. En esos eventos podés hacer ciertas cosas automáticamente. Cuando este coincide, ponerlo en 1, cuando pega la vuelta, ponerlo en 0, cuando pega la vuelta, volver a contar, cuando pega la vuelta, parate. Entonces hace una sola y se para. Entonces, hay ciertas cosas que pueden hacer los eventos. Es más, no se los voy a mostrar, no voy a decir un ejemplo, pero si lo quieren ver, en el ejemplo de sonido está, se pueden encadenar dos temporizadores para que uno arranque al otro. Entonces, un temporizador genera un tiempo y el otro genera la señal, pero mientras el otro genera el tiempo. O sea, uno funciona como habilitador del otro. Entonces vos tenés un PWM y se para, un PWM y se para, todo por cargo. Entonces podés sacar el evento de un temporizador y meterlo en otro temporizador dentro de ciertas restricciones. Tampoco podés conectar cualquier cosa con cualquier cosa. ¿Sí? Podés sacar el evento del temporizador y meterlo en el conversor AD para tomar una muestra. En el momento en el que el temporizador coincide con un registro match. Entonces podés tomar muestras a una frecuencia concreta, vos a este le decís cada cuánto querés que genere el evento, y el AD muestrea a esa frecuencia y no a cualquiera, o no a la máxima. Hay varias cosas que se pueden hacer. Entonces, el evento es la bandera o el flanco que se dispara internamente por hardware, que puede ir a ciertos lugares. Y la interrupción es la que te va a llevar a vos al Eclipse y va a producir que cortes el programa y entres como cualquier otra interrupción. Claro. ¿Sí? O lo puedes ver por los registros acá. Porque el evento en definitiva es la bandera en el registro ITEF. Si la bandera está en 1, porque está en el otro. ¿Clarísimo? Ahí está, se termina de digerir. Bueno, cortemos acá, ya que no les dio recreo antes. Terminamos un ratito antes.